Artículos del gran rabí en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Los 13 principios espirituales de la fe. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, creó todas las criaturas y las obras de la creación y Él las gestiona. Él solo hizo, hace y hará todo lo que hay que hacer. Segundo, creo en la fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, es uno y que no existe unidad como su unidad. Él fue, es y será uno nuestro Creador. 3. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, es incorpóreo, que no puede ser imaginado en ninguna forma y que no existe nada similar a él. 4. Creo, con fe perfecta, que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último, y su Hijo, Yeshua, es el Salvador de la humanidad, el primero y el último. 5. Creo, con fe perfecta, que el Creador, bendito sea su nombre, es el único al que se debería de adorar, y que no se debería de adorar a nadie más. 6. Creo con fe perfecta que las palabras de los profetas son verdaderas y que solamente las palabras del profeta Yeshua otorgan la fuerza de la salvación. 7. Creo con fe perfecta que la profecía de Moisés, nuestro maestro, la paz sea sobre él, fue verdadera y que el profeta que precedió a Moisés y a todos los demás fue y es el más grande profeta, Yeshua. 8. Creo con fe perfecta que la Torá entera, que ahora está en nuestras manos, le fue entregada a Moisés, nuestro maestro. La paz sea sobre él, a través de Yeshua. 9. Creo con fe perfecta que esta Torá no será cambiada y que en ella se oculta la Torá espiritual del mundo de Atzilut, la Torá de las completas enseñanzas de salvación, y que no habrá otra Torá desde el Creador. Bendito sea su nombre. 10. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todos los actos humanos y todos sus pensamientos, como está escrito. Él, quien creó todos sus corazones y penetró todos sus actos. 11. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, hace el bien a aquellos que guardan sus mandamientos y que Él es lento en la ira con aquellos que los transgreden sus mandamientos. 12. Creo con fe perfecta en la llegada del Mashiach, que será la segunda llegada de Yeshua. Y a pesar del hecho de que Él se retarda en llegar, a causa de nuestros fallos, trabajaré inexorablemente sobre mí mismo en la anticipación de su llegada cada día y día. 13. Y creo con fe perfecta que habrá una resurrección de la muerte en el momento en que sea emitido un decreto desde el mismo Creador, bendito sea su nombre, y que la memoria de él y su hijo Yeshua permanecerá por siempre. Y los enemigos del hombre serán los miembros de su casa. Recibí una pregunta. No pienses que vine a traer paz en la tierra. No, no vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los miembros de su casa. Y la pregunta es, ¿significa esto que las relaciones causales deben ser rotas? El Padre es la razón, el Hijo es la consecuencia de esa razón,
Y aquí está la respuesta directa mía. Pues no, cada concepto cabalista debería de ser explicado de acuerdo con los lazos pero espirituales, no solo mecánicamente. Aquí Yeshua indica que él vino a liberar a un ser humano de sus relaciones animales con un hombre de carne y sangre. Y Yeshua hace hincapié en la relación terrenal más poderosa, la que separa al hombre de la auténtica verdad y de la vida eterna, la de sus parientes cercanos, a saber. Contra este nivel del abarcante amor animal del pueblo de Israel por sus miembros familiares, Moisés luchó en el desierto. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? Pues después de que Moisés se fue, ellos dejaron al Creador y regresaron al seno de sus familias, y ellos no cambiaron hasta este día. En ellos permanece solamente la creencia inquebrantable en la familia. En la Torá hay un fragmento que dice: cuando Moisés reunió a las personas más prominentes de Israel para hacerles saber las noticias importantes, entonces, después de ese discurso a ellos, la Torá dice: y todos ellos regresarán a sus esposas, mientras Moisés continuó en pie ante el rostro de Hashem. Aquellos que no pudo Moisés en el pacto de la carne, con la venida de Yeshua y su pacto ya por el Espíritu, se volvió inminente. Es imposible venir a Yeshua y a través de él a su Padre de otro modo que dejando a la propia familia, familiares, madre, padre, hijo, hija y etc. Esto no significa que ellos deben realmente de ser abandonados. Por el momento no voy a dar aclaraciones sobre este tema. Aquel que tenga oídos, escuche. Y tú deberás amar a Jabayá tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu nefes y todas tus fuerzas. ¿Qué significa la aplicación en la práctica de los sabios? Si decimos que todas las emociones humanas, deseos y etcétera, no tienen relación con lo espiritual, entonces, ¿dónde buscar el lugar para llevarlo a la práctica? Después de todo, está dicho en el test que las fuentes cabalísticas no narran una sola palabra acerca de nuestro mundo. Y también se dijo que lo único que vale la pena pedir es el ojo para ver. Es decir, cualquier discusión sobre el tema no sirve para nada y es falso, hasta el momento en que realmente he aquí y antes de esto, ¿es posible implementarlo en la práctica? ¿No es necesario el estudio para la formulación de la intención, el objetivo, para la acumulación del potencial suficiente para elevar el man? Sí, en Tess se dijo que las fuentes cabalísticas no hablan ni una palabra de nuestro mundo. ¿Pero qué significa esto en lo que se refiere al trabajo espiritual individual? Esto quiere decir que todas las correcciones, tikkunim, se llevan a cabo solo en el componente espiritual de la naturaleza, y las tres naturalezas materiales restantes que se encuentran en una misma persona, en sí mismo, estas son incorregibles. Esto es, no son enmendables por la corrección directa, como ingenuamente es que asumen todas las religiones, humanismos y grupos y etcétera. Piensan que una persona está en la condición e incluso que está obligada a corregirse a ella o a su carácter natural. Y esto de los caracteres no tiene ningún sentido, inspirado en sus conclusiones, pero que son intelectuales, puntos de vista religiosos. Es decir, el deseo es imaginado por ellos y parece como si fuese realidad. En realidad se trata de una perversión de la verdadera realidad del Creador, la refracción de la verdad, porque Él creó al ser humano diferente de todas sus visiones del mundo y de los cuentos de hadas que nos cuentan religiosos. No, corregir el carácter de la persona
es absolutamente imposible. Y esto tampoco es requerido. Después de todo el componente material del hombre es tomado del sistema de fuerzas impuras. Por supuesto que existe una jerarquía de niveles de material de impureza. Lo físico, que es lo más grueso, lo psicológico, lo más fino, sutil, de impureza. El cuerpo material de una persona, absolutamente grueso, impuro, su mayor componente, lo material, lo emocional, es relativamente menos impuro y por lo tanto se ve que incluso el más acérrimo de los criminales puede a veces tener la experiencia de algunas buenas emociones, mientras que su cuerpo material siempre desea solo travesuras y al más alto componente material. Psicológico, incluso menos, en comparación con los otros dos impuros. Así, incluso los malvados más pronunciados manifiestan a veces la condición de una buena persona, y todo por la delgadez de la naturaleza que se observa, a saber, en la naturaleza material de una persona, en sus tres componentes menores. Y por lo tanto, les repito, que no hay absolutamente ninguna razón para tratar de corregir el carácter, sus formas particulares individuales de manifestar sus emociones y la psique. Después de todo, estos son todos inicialmente inherentes a la propia naturaleza de cada persona al nacer. La combinación específica y no cambia en una encarnación dada, de 4 elementos simples que se encuentran en él. El es, que es el fuego, el ruaj, que es el aire, el mayim, que es agua, y el afar, que es tierra. Y sabemos, y tenemos que creer, que una persona al nacer se le da el cuerpo material más óptimo, con todos los componentes. Óptimo, es decir, óptimo para corregir con éxito la parte espiritual en esta encarnación dada o en otra, que en aras de la cual el alma desciende a este mundo en un cuerpo de un recién nacido. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que una persona tenga estos dos componentes generales, material y espiritual, que coexisten ellos sin influirse mutuamente el uno al otro. Después de haber pecado, violado la Torá, usted trae su alma manchada, contaminada, en lugar de su corrección. Porque si has pecado con tu cuerpo en la acción, por ejemplo, que cometió un acto sexual prohibido, que estaba emborrachado o drogado o agotando su cuerpo de manera destructiva, a través de ese mismo acto te está llevando a ti mismo a un debilitamiento de la fuerza del alma de contrarreacción al Sitra Achra. Y si uno mira a la esposa de alguien, o esposo y etcétera, con el deseo, entonces le hace daño a tu alma y a su componente emocional, a la tuya propia, y así sucesivamente. Y cuanto a esto dice la Torá, deberás amar a Javayá, tu Elohim, con todo tu corazón y con todo tu nefes y con todas tus fuerzas. Encerrados en este versículo están todos los elementos que constituyen las 4 naturalezas de una persona. Con todo tu corazón, el corazón, esto es el ruaj del alma, y con todo tu nefes, este es el nefes del alma. Ambos componentes del alma, el nefes y el ruaj, se refieren a la esfera del trabajo individual de la corrección del alma, ya que la nesama, el componente más interno, no se requiere corregir en forma que sea directa. Y con todas tus fuerzas, Uvechol Modechá, y con todas tus fuerzas incluye todas su sustancia material. Esto es, en la corrección de su componente espiritual, el alma, tomar también el resto de componentes de su existencia material, que esto es igual a todos los vectores de fuerza sin excepción que deben de levantarse hacia arriba. Esto sí nos indica a nosotros 3 veces por Behol. Con todo, hay una profunda indicación en la misma palabra esta de Behol. La gematría es 52, que es igual a Parsuf Bon, es decir, la obligación de amar al Creador abajo en la Malhut.
de principio hasta el fin, sin dejar cualquier parte de su ser, sin mantenerse involucrado en la única aspiración, la de la afinidad de forma y congruencia de propiedades con su Hacedor unificado. Cualquier forma de grupo es destructiva. Observe, todo lo que los así llamados discípulos de Yeshua hicieron, ellos no lo hicieron en el nombre de Yeshua, sino con el fin de formar un grupo que eventualmente gobernaría sobre este mundo. Yeshua no les pidió a ellos que formasen en ningún grupo o iglesia, como ellos lo llamaron. Yeshua solo les pidió que difundieran las buenas noticias sobre la llegada del reino de los cielos, el Malhut Hashamaín, en el corazón de cada persona sin excepción. En primer lugar, a un judío, pues él representa el deseo de dar, y después a un no judío, porque él es un producto del deseo de recibir para sí mismo. Ahora, si una persona acepta las enseñanzas del reino de los cielos, entonces todas las maravillas le serán reveladas a él. Las maravillas significa que entonces todas las oscuridades interiores, fuerzas impuras, clipot y etcétera, dejarán a esta persona. Pero estos discípulos se alejaron de él hacia afuera para ganar poder sobre el mundo mediante la formación de grupo y iglesia. Iglesia. Por lo tanto, los líderes mundanos estaban ansiosos por la fuerza de este nuevo grupo religioso y por lo tanto los mataron uno a uno como competidores. Observe a cualquier grupo espiritual que pretenda traer luz a su pandilla. Todos ellos pelean por el shekel, el dinero, y el poder en este mundo. Nosotros somos el cli del mundo. Nosotros encontraremos un estado de Kabbalah y así gobernaremos sobre el mundo. Usted conoce ese lema. Nosotros somos los elegidos, lo que significa nosotros obtendremos todo el mundo en nuestras manos, tanto espiritual, financieramente, intelectualmente, científicamente y etc. Sin embargo, la protección divina viene desde arriba, es proporcionada solamente a un individuo y no a ningún grupo en absoluto. Esto es porque nuestro Padre en el cielo escucha solamente el corazón de una sola persona. Solamente esta relación directa existe entre el más alto y un hombre. Por esto es que todos sus discípulos fueron sacrificados uno a uno. La misma historia sucede en los grupos religiosos judíos. Ellos se separaron a sí mismos de todos los demás, de las naciones del mundo, tanto en el exterior como en el interior de sus propias personas individuales. Y esto no podía devenir desde arriba, sino que fue en su lugar la voluntad terrenal de la pandilla, de los rabís, que desearon únicamente gobernar sobre esta nación e indirectamente sobre el mundo entero. Es por esto que toda la población judía religiosa de los pueblos fueron sacrificados por los romanos, cuando estaban sentados y sin hacer nada durante sus sabbats, que ellos completaron hacia afuera, como un grupo con manos y pies. Sin embargo, el objetivo divino de todos y cada uno de los judíos está dirigido a esparcir las enseñanzas de la salvación individual del alma, en primer lugar, de uno mismo, y después para todas las naciones del mundo, en lugar de a nivel nacional y separarse religiosamente del resto del mundo con iglesias y grupos. Es por esto también que los judíos no fueron protegidos, no son protegidos en absoluto hasta ahora y no serán protegidos en tanto ellos no respondan a la llamada de su Padre en el cielo para completar su única tarea destinada a ellos. Y ningún judío será protegido por su Padre sin una conexión previa con la fuerza de Yeshua, pero en su propia persona, en sí mismo. Toda esta sabiduría y mucha más la obtuve de la Cábala de Isaac Luria, que fue entregada a la única gran cadena espiritual para transmitir la luz desde el Padre a Yeshua, a Mosé, a Simón Bar Yochai y a Ari, y entonces después viene el Mashiach. El Estado de Israel no proporciona ninguna protección sobre lo que yo les estoy diciendo.
Se trata de una especie de protección pero externa de un grupo, grupal, que solo se da temporalmente, pues no hay ninguna protección grupal desde arriba que resista el tiempo. Los primeros dos templos en Jerusalén no fueron protegidos porque, como aprendemos en el libro de Zohar, ninguno de ellos fueron los templos desde arriba, no los espirituales ni con manos ni Hashem, sino únicamente una obra maestra de arquitectura de manos pero humanas. Observen la historia. ¿Cuántas veces la tierra de Israel fue ocupada por otras naciones? ¿Y qué son 65 años de un Estado de Israel comparados con el periodo previo de la historia de la humanidad? Pues nada. Y por esto es por lo que solamente la protección interior de Israel realmente protegerá. La protección interior de cada único judío individualmente y de un no judío viviendo en el Estado de Israel. Baal Hasulam escribió que nos dieron la tierra de nuevo con el fin de completar nuestro papel para traer la Cabalá a las naciones, significando esto exactamente lo que les digo, a través del trabajo espiritual individual de cada único judío en él, en lugar de toda clase de comedias de grupos y de sus pandillas de rabís, incluyendo, por supuesto, a grupos cabalistas. Observa que infantilmente ellos tratan de separarse a sí mismos de los palestinos. Ellos construyen un muro. Esto viene porque dentro de los israelitas permanece un muro, entre ellos y las naciones del mundo, que son todas, al igual que los judíos, una parte constructiva de la creación, hijos de su Padre en los cielos. ¿Debería esta construcción del muro resistirse al tiempo? Olvídenlo. En lugar de tal vano comportamiento para proteger el Estado de Israel, cada único judío necesita encontrar a su propio palestino, pero dentro de sí mismo, como yo tenía que encontrar un motociclista dentro de mí mismo. No hay forma de escapar de esta demanda de nuestro Padre en los cielos para obtener la protección real que resista al tiempo. Segundo capítulo, criminales. Artículo. Desde el test, lección 174, parte 6, página 430, Orpinimi, columna izquierda, línea 27. Él nos da aquí un gran principio. Es necesario que usted comprenda en todo este asunto que a pesar del hecho de que el aspecto de la viud que está en los kelim tiene que ver con el tamaño y el valor de ello, por lo que es realmente el todo, con lo que se mide toda la altura de su nivel. No obstante, es decir, si solamente en el caso de que cuando ellos tienen corrección, si la hay, se establece que el masaj está en equilibrio con el grado de este abiud. Es sorprendente lo que él nos cuenta aquí, cuando el masaj está ahí, el cual es igual al grado del abiud. En realidad, eso es lo que nosotros aprendemos también en el Zohar. Se sigue el principio de dos presiones que son iguales. ¿Lo recuerda? Desde el exterior y desde el interior. Estamos en la sexta parte del test. Casi en la séptima, y él nos reitera los principios de la corona como ellos existían en el comienzo del test. ¿Qué nos dice a nosotros? Él nos dice, en otras palabras, si una escalera Partzuf, Kelim, cuando los Kelim tienen masaj y tienen una fuerza que es igual a la de la viud, entonces eso es loable y es constructivo. En la misma medida, él puede recibir la luz, pero cuando no hay un masaj o el masaj es menor que el espesor de un deseo, entonces se invierte. Cuanto mayor es el espesor del deseo sin el masaj, mayor es la discrepancia con la luz. Por favor, tomen nota, pues este es un principio particularmente importante. Es uno de los principios de la corona para experimentar lo espiritual. Cuando hay un gran deseo con un igualmente gran masaj, ello es loable, bueno y puede recibir una alta luz. Él tiene la fuerza de la atracción que puede recibir la alta luz. Suor Joser, luz reflejada Joser.
es la más alta y él puede conseguir la luz más elevada en el interior. Pero cuando hay un gran deseo sin un masaj, entonces también es lo opuesto. El deseo es grande y pesado, pero no tiene masaj. La distancia desde la luz se incrementa, lo cual es una desventaja. Hemos aprendido esto en nuestro curso básico. ¿Quién es mejor? ¿Alguien que tiene poco o ligero deseo, pero que tiene masaj? ¿O alguien que tiene un montón de deseos, pero no tiene masaj? De hecho, es alguien que tiene deseos que son ligeros, pero con un masaj arriba. Masaj que se corresponde a sus deseos que son ligeros. Por tanto, la luz más y masaj, pero está en mejor forma y puede traer más al mundo que alguien que tenga unos grandes deseos, pero que no tiene corrección. Por ejemplo, hay grandes criminales en el mundo que solo quieren robar y hurtar, y etcétera. También los delincuentes de cuello blanco que están en los bancos, en el mundo financiero, y traen un montón de miseria al mundo en general. Ellos proporcionan crisis financieras, que es peor. Ellos son ladrones, poseen muchos grandes deseos, pero sin masaj, solamente para ellos mismos. Están alejados del Creador, de la luz, lo cual es desventaja. Mejor un ingenuo que estos grandes hombres, porque es mejor tener un ingenuo sin masaj que a estas grandes personas con grandes deseos que utilizan estos deseos para ellos mismos. Pero si alguien que tiene un gran deseo se corrige a sí mismo y obtiene un masaj realmente poderoso que coincida con su abiud, esto tiene un gran efecto. Él puede hacer mucho para sí mismo y por la humanidad, pues él ha sido corregido. Tanto su deseo y su masaj son grandes y deben de coincidir. Esto es lo que hemos aprendido en el Zohar sobre estas dos presiones, desde el interior y desde el exterior. Esto significa que nada de lo que sea exterior, sino lo que está en el interior, es lo que debe de interesarnos a nosotros, o a mí. La presión en usted mismo significa su abiud, su espesor, el espesor de su deseo de recibir para usted mismo, y ésta debe de mantenerse bajo control, el deseo de recibir para usted mismo. Sobre el equilibrio de las fuerzas, deben de ser equilibradas con un buen masaj, una pantalla que usted le coloca al deseo. El masaj que usted configura es a lo que nos referimos y que el Zohar expresa como la presión desde el exterior. Para traer al equilibrio la presión desde el exterior con la que hay en el interior, y esto significa masaj y abiyud, y entonces usted tiene que equilibrarlos. Esto es lo que nos cuentan en el lenguaje de la Kabbalah. Él va a explicar esto para que usted tenga ahora una pequeña introducción. Y dice, pero cuando no se ha establecido la configuración correcta de un masaj adecuado para permanecer frente a él y estar equilibrado con el abiud, con el espesor del deseo, aquí el abiud se gira hacia ellos y es experimentado muy pesado y como un dinín, juicio, amargo, como alguien que quiere poseer para sí mismo, tales como los dictadores criminales. Ellos viven en enormes dinim, juicios. Toda la vida para ellos es dinim, solamente latigazos. Desde el interior ellos experimentan la vida como una barra de hierro. Ellos quieren tanto como sea posible, solamente para sí mismos. Esto es debido a que el masaj, la fuerza antiegoísta, no está allí. Por lo tanto, ellos permanecen con este gran fuego de sus deseos que nunca se apagará. Yeshua habló sobre esto. El fuego que nunca se apagará es como el infierno en la tierra. A causa de la diferencia en propiedades, que es la separación en lo espiritual, y por lo tanto, ellos no pueden succionar de la alta luz en la medida que lo necesitan, porque entonces el abiud, el espesor del deseo, se voltea hacia el aspecto del dinín juicio o clipot, o iclipot. Y la luz no puede penetrarlos a ellos. Esta también es la razón por la que muchos criminales se quejan, ellos, afirmando que el mundo completo es el malo y que ellos son los buenos. Ellos justifican sus acciones, no importando lo que hagan. Ellos no se arrepienten,
Realmente, usted debería de verlo de esta manera. La gran mayoría de la humanidad es realmente criminal. Comprendan lo que les quiero decir. Casi oro puro, el cual es el 9.999%, y así es la humanidad, 9.999% criminal. Que el restante 0,0001% no sean criminales es algo que deberíamos de creer, porque no somos conscientes de su existencia en nuestro mundo. Solamente que el grado de su crimen es diferente. Escuchen lo que les digo y experiméntenlo, en lugar de mirar al mundo con ojos infantiles. Es bueno lo que les digo, que no es una queja o cualquier otra cosa. Criminal significa el deseo de recibir para uno mismo. Deseo de recibir criminal. Variando los grados, claro. Un criminal real, el cual es etiquetado como criminal, es alguien que quiere solamente recibir para sí mismo y posee también un gran deseo de recibir para sí mismo. Y un delincuente de poca monta posee un deseo pero más pequeño. En el tranvía o en algún lugar que sea, roba un bolso o otra cosa. Los mayores criminales son aquellos que se sientan en los bancos, en los grandes bancos oficiales, aquellos que roban en los bancos. Son opuestos, pero son la misma fuerza. Los que roban a la gente sentados en los bancos son ladrones pero de cuello blanco, y los demás son ladrones de cuello negro, que roban a los propios bancos. Aquellos que roban serán robados. Esto es un principio. También hay delincuentes menores. Otra vez, aquellos muchachos de los bancos son criminales, pero ellos lo hacen dentro de la ley. Ellos roban al hombre desde el exterior mediante el establecimiento de todo tipo de cargas financieras y pesadas sobre ellos, restringiéndoles de muchas maneras diferentes. Estos son criminales. Los dictadores también son criminales. Algunos tienen pequeños deseos y se convierten en pequeños ladrones. Otros lo hacen por la noche, en secreto, por ejemplo, plagiando algo, tomando algo de alguien sin pagar derechos de autor o transformándolo un poco y presentándolo como de su propia producción. Ellos abusan de las cosas de este modo. ¿No es esto criminal? Esto es criminal absolutamente. No lo llamamos así porque es desconocido y tal vez en virtud de la ley que no lo considera como una actividad criminal. Pero esto es criminal. Otras cosas son también criminales. Alguien tiene una amiga y sale con otra chica al mismo tiempo. Es habitual, pero es criminal. La fornicación es criminal, absolutamente criminal. Nosotros lo que pasa es que no lo vemos. Nos hemos vuelto totalmente inmunes a tales cosas. Todas las formas de inmoralidad sexual, fornicación, significa que alguien lo hace con más de un compañero, lo cual ya es criminal. También es criminal si alguien tiene un compañero y busca placer en otro. ¿Qué significa cuando alguien tiene un compañero y busca placer en otro? De acuerdo, yo no lo estoy tocando, por lo tanto, no soy un criminal, piensa él. Él es un criminal, porque si alguien tiene un compañero y busca placer con otro, incluso si él ve una película y hay una escena de amor, de hecho, esto es que excita al hombre o a la mujer en su yesod. Ningún hombre o mujer están seguros de no estar excitados allí, pero si un hombre obtiene placer de lo que él ve y ese placer es también responsable de cometer fornicación, entonces él es un criminal. Desde arriba es visto así. Desde arriba se ven las cosas bien. Criminal. ¿Qué significa su crimen? Esto significa que su masaje es inadecuado, la pantalla de su deseo. Si es que lo presente en este asunto en el cual él siente o actúa criminal hacia su abiud, espesor de su deseo. El espesor del deseo no tiene nada que hacer con... esto es, con lo que nacemos. El espesor del deseo puede de hecho crecer. Nosotros podemos construirlo, pero todos lo tenemos, variando en los grados. Esto es lo que es, pero necesitamos construir un masaje, una pantalla que se oponga a este grosor de este deseo. Esto es lo que estamos hablando aquí, que alguien quiere comprar, por ejemplo, un Rolls Royce, pero solamente tiene dinero para comprar una bicicleta de segunda mano. Su deseo de comprar el Rolls Royce no está justificado, no tiene base.
Con el hombre que así lo desea, ello se convierte en una pasión, en una forma de un deseo criminal de tener eso. Criminal significa que usted tiene un cierto deseo que es desenfrenado, en donde usted no tiene un fuerte masaje, una pantalla suficiente para que pueda establecerse o establecerlo como contraparte para el deseo, para ese deseo en particular. Por lo tanto, en todo lo que hacemos y pensamos, usted debería tener siempre el espesor en el deseo. Este espesor en el deseo viene desde la línea izquierda. Y mientras usted tiene el más ardiente deseo de tener, de recibir cosas, usted debe al mismo tiempo renunciar respecto a ese deseo. No permanecer allí indefinidamente, sino no quejarse. Por una parte, usted no puede dormir y prefiere morir si no llega a una necesidad particular. Y al mismo tiempo, presten aquí mucha atención a lo que les digo. No suprima el deseo. No lo suplante al igual que se aprende en las religiones. Eso es imposible. Si uno hace esto, es un sufrimiento innecesario. Y ello no conduce a nada. Uno va a un monasterio con el mismo paquete de deseos, con lo que vivía en la ciudad con todas estas tentaciones. Por otra parte, debería de haber una renuncia. Nosotros trabajamos en las dos líneas. Todos debemos ser capaces de dejarlo ir. El más ferviente deseo, usted debería de ser capaz de dejarlo ir en su persona. Una vez más, no lo suplante. Usted debe tener ambos. Sobre la izquierda, su deseo del corazón, y la derecha, usted renuncia a todo. Feliz con todo lo que usted tiene. Siéntase en paz. Él no habla del hombre, sino del deseo, el kelim, que tiene o no tiene esto. Es interesante como él lo dice. Mejor hablar de kelim, que pueden o no pueden tener masaj, que coordinar o no, en lugar de hablar sobre personas, gente. Entonces nosotros hablamos Kabbalah. Yo a menudo hablo sobre la gente a fin de generar un poco de realismo para usted, pero yo no lo necesito. Podría ser suficiente para mí hablar sobre el Kli al igual que él lo hace. Esto lo abarca todo. Hay un Kli y el Kli tiene Abiud y Masaj. Y después usted tiene luz. Usted puede solamente hablar sobre eso. Él dijo, si hay Abiud, deseo, pero no un Masaj, pantalla correspondiente, entonces ellos no pueden succionar la alta luz y el Masaj se convierte en pesados dinim, juicios y clipot, cáscaras. Por ejemplo, ellos no son serios, atacantes hasta que reciben su plena corrección. No son serios atacantes hasta que reciben su plena corrección. Nadie puede escapar. Pongan atención a lo que les estoy diciendo. No hay criminales que sean crónicos. Recuerde esto muy bien. En América y otros países ellos trabajan con conceptos del ADN. Ellos investigan si usted puede encontrar algo en el ADN que le relacione con un comportamiento criminal y etcétera. Todas estas son cosas en un plano determinado. Fíjense en lo que les digo. Como un atleta que toma todo tipo de estimulantes antes de correr el Tour de Francia. Después de la carrera se hace un test y ellos encuentran restos de dopaje, el cual él utilizó. Dentro de unas pocas semanas, todo ello se habrá alejado de él. Todo se excreta y abandona su sangre. Exactamente lo mismo sucede con el ADN del hombre, en el que alguien descubre que uno tiene una predisposición hacia el crimen. Eso también es corregible, pero en el ADN la gente no puede ver esto. Si solamente alguien se corrige a sí mismo en este mundo, no hay corrección en este mundo. Ninguna prisión puede corregir a un criminal. Ninguna prisión está diseñada para hacer esta clase de cosas. Ninguna institución psiquiátrica en el mundo es capaz de convertir a un criminal en una persona que sea normal. Es absolutamente imposible. Ninguna religión puede hacer eso. Uno puede oprimir el deseo, pero uno no es capaz de hacer esto. Si uno no desea dar, solamente cuando usted desarrolla el deseo de dar, el deseo del dar, espiritualidad. Solamente eso puede hacer maravillas, maravillas de acuerdo a este mundo, porque no hay milagro en absoluto que no sea la transformación de la voluntad de recibir en la voluntad del dar. Para el resto no hay milagros en el mundo. No hubo otros milagros desde la creación del mundo, sino el resultado del trabajo interior
de transformación de la voluntad del deseo de recibir en la voluntad del dar. Este es el único milagro y sucede, pero en el interior de cada persona individualmente, de cada hombre. Solamente de esta manera los criminales pueden ser cambiados en fuerzas productivas. Entonces será una vida productiva llena de vida, tanto para ellos como para la sociedad. Precisamente en estos criminales hay una cantidad de energía con la que no se puede comenzar a trabajar. El crimen es un problema causado por la educación, por el Estado mismo. No que usted haya tenido una madre que le haya dado poco amor. Esto también, pero significa que la gente no da espacio para que esas personas se involucren de acuerdo al espesor de sus deseos y los alcancen. Ellos se vuelven criminales por la impotencia. ¿Qué impotencia? Él tiene un serio deseo para recibir y no puede obtenerlo. Es precisamente a esta gente que el Estado, la escuela, el completo todo sistema positivo de la sociedad debería de ayudar. Cada nivel de abiud de espesor puede ser sanado, de espesor del deseo. Uno debe ayudarle a él, a la persona, a utilizar su abiud y construir el masaj que se adapte a su abiud. Miren qué gran poder vendrá y que sería utilizado en todo el planeta. De acuerdo con las estadísticas, la fuerza criminal es el tercer poder en el mundo, en términos de finanzas y en todo. Están Rusia, América y el tercer poder sobre el mundo es el criminal. Mire cómo sería si este poder fuera utilizado de una forma constructiva en el mundo, en el circuito blanco. ¡Qué maravilloso sería su efecto! En lugar de eso, ellos colocan a esta gente en la cárcel. Por supuesto que se lo merecen, porque hacen actos contra la humanidad. Podemos ver por qué ellos dicen a menudo, yo soy inocente. Él tiene este deseo y no podía darse cuenta del deseo que tenía. A menudo se da el caso de que nadie escucha los deseos de estas personas. Debido a esto, todos los tratados son por igual. Si uno dice, hago lo normal, entonces es un agente tan mediocre, lo cual es bastante agradable, pero mediocre. Y la gente que está aprendiendo a hacer lo normal consiguen ser mediocres. Mediocre no significa nada bueno o malo, sino que uno necesita un psiquiatra. Para uno es suficiente ser mediocre y para otro pues no lo es. Uno debe escuchar a los deseos individuales de la gente y no a la mente que sea grupal, a las clases de la sociedad. Observe los deseos individuales de la gente y tómelos en cuenta. La verdadera sociedad irá hacia ello de todos modos y todo va en esa dirección. Escuche esto, pues no lo va a escuchar en ninguna otra parte. Lo que ellos han discutido en Copenhague sobre el cambio del clima y etcétera, esto no va a ayudar. Lo que yo les cuento aquí debería de ser muy considerado como lo más profundo y el motor más profundo del completo desarrollo. Y cualquier tipo de desastre, tsunami y al mismo tiempo cada forma de liberación desde estas cosas y bendiciones que puedan llegar al hombre, pueden llegar solamente a los Kelim pero individuales. Uno debería de tomar esto en cuenta y no actuar como en este país, en el que ellos dicen actúa normal, como el promedio, y nada más que lo normal, es por lo que fueron castigados. En la misma categoría, uno tiene que hacer frente a la llamada clase media completa, el nivel de la categoría completa, y además también hay que prestar atención especial al mal ojo. El mal ojo son aquellos que pueden sobresalir en términos de blanco y aquellos que destacan en lo que se refiere al negro. Aquellos que pueden utilizar sus energías de un modo creativo y otros que aparentemente tienen poderes destructivos en sí mismos, quienes destruyen cosas, causas, conflictos, etc. Este hombre posee tremendas fuerzas, enorme abiut, espesor del deseo, porque no puede realizar su abiut. Necesitamos ayudar a las personas a realizar sus abiut. Entonces obtendremos una sociedad diferente. Esto significa también poner especial atención a la gente que está en prisión, porque hay una gran fuerza que no ha sido llamada todavía para la sociedad y esta ha sido puesta en prisión. Debería haber gente entrenada especialmente que con mucho cuidado y atención escuchasen a estos prisioneros. Entre estos prisioneros hay gente poderosa con deseos poderosos. Digo,
entre otros, porque entre ellos se encuentran también los deseos más ligeros, los ladronzuelos, y ellos también deberían de ser ayudados. Cada gota se debe de utilizar. Como el mismo Yeshua nos cuenta, si alguien tiene 100 ovejas que está pastando en algún lugar y de repente se da cuenta de que una oveja se escapó, él deja sus 99 ovejas de pie y va en busca de esta pequeña oveja. Y cuando la ha encontrado, entonces es feliz. Esta es su alegría completa. Él estará feliz realmente. Así es en nuestra sociedad, en el mundo, pero yo hablo de este país. Los prisioneros, aquellos que se han alejado del circuito normal de la sociedad, uno debe de traerlos de vuelta. Hay grandes necesidades que todavía no son llamadas. Como un hombre conoce a esa gente y no los oprime, sino que escucha al hombre y le pregunta, ¿qué quieres hacer en tu vida? Y él dice, yo quiero eso, esto y aquello. Y uno ve que no es un deseo normal de alguien, como he dicho antes, que él quería un Rolls Royce, pero no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene potencial para desarrollarlo. Entonces no es un abiud real, no constructivo. Uno no puede ayudarle. Hasta cierto punto puede ser cierto que él le ayudará a darse cuenta después de un tiempo que su verdadero abiud no es tan grande, que no quiere tener un Rolls Royce. Se dará cuenta de que su verdadero abiud, por ejemplo, es tener un Volvo. Es particularmente importante permitir al hombre encarar su verdadero abiud. Pero quien está en prisión y tiene tal abiud de poseer una villa de lujo, un yate o cualquier cosa que pueda ser, y uno ve que él tiene la fuerza para ello, entonces uno debe de tomar esto en cuenta y absolutamente darle una oportunidad, educarle, darle un empujón, ayudarle a él construir su masaje, comparable a su verdadero deseo, para ser constructivo en el circuito blanco. Uno debería darle la oportunidad de construir eso. Observe qué gran efecto tendría con respecto a algunas de las ovejas que se perdieron. Si nosotros no les ayudamos, ellos irán incluso más allá de perderse y podrían ser comidos incluso por otros animales salvajes y etcétera. Si uno no les ayuda a ellos en prisión de la forma en que les cuento, entonces estarán condenados a ser peores para perderse lejos. Lo mismo se aplica en el centro psiquiátrico. Un hombre está en una institución para enfermos mentales y su problema es realmente la discrepancia entre su verdadero abiud, que él tiene un deseo imaginario o conocimiento, y su verdadera capacidad o la capacidad de percepción en la que él ve que es impotente para realizar su abiud, sus deseos. La sociedad completa, las autoridades, las escuelas, los institutos, incluyendo instituciones psiquiátricas, deberían de estar ocupados solamente con esto y no utilizar toda clase de sedantes, como hacen, porque las instituciones mentales difieren poco de los nazis, de la Gestapo a este respecto. Es la misma cosa absolutamente, solo que de una manera más suave, como se quiere ayudar al hombre. Pero usted no puede ayudar a estos con sedantes. Usted debería de escuchar a aquella pobre gente que está enferma. Usted debería de escuchar sus deseos. Trate de ayudarle a él a alcanzar algo y verá que él progresa en este mundo. En realidad, solo de esta manera. Observe el efecto de este pequeño principio que hemos aprendido sobre los Kelim, lo que ello nos trae a mí y a todos nosotros. Basta con escuchar las necesidades individuales y ver cuál es la norma cuando se trata de seres humanos, ayudando al hombre a la corrección del hombre. Solamente esto traerá grandes cambios en el mundo. Solamente esto hará que nuestras vidas individualmente y socialmente florezcan, nos traigan más felicidad y cumplimiento. Última parte del signo que él toma en consideración. Que es imposible hacer que el mundo continúe existiendo y su administración sin Dinin y Clipot, sin juicios y cáscaras. Él confirma aquí cosas que también decimos, en otras palabras, aplicadas a nuestro mundo, ya que el gobierno del mundo es ejecutado por la idea de la creación, que es dar a sus criaturas placer. Por ejemplo, dar una buena recompensa al justo, y no hay existencia de tal gobierno sin el trabajo interior en el secreto de el uno contra el otro es que lo hizo Elohim. Y por lo tanto fue preparado el lugar para la existencia del dinín,
rigor, juicio y la clipot, cáscara. Y esto es lo que vemos también en nuestro mundo. Él confirma la línea sobre la que hemos estado aquí hablando, criminales, el corolario de estos dinim y clipot, los cuales son la parte constructiva del sistema operativo. Son criminales en muchas áreas. Hay muchas variantes, niveles de ser criminal. Esto es definitivamente positivo. Uno debe de verlo positivamente, ver que son las emanaciones del producto de la incompetencia, la falta de la voluntad y la incapacidad de la sociedad. Ellos deben de participar en la sociedad. Libertad condicional significa algo muy diferente a lo que uno entiende como libertad condicional. Aquellos que se rehabilitan son criminales al igual que los otros o tienen menos capacidad. No tienen en la viud que estos chicos criminales poseen. ¿Qué debe de hacer uno? Uno debería de ser consciente de que existe una fuerza como Dinin y Clipot en este mundo. El ser humano puede recorrer este camino o el otro camino. Por lo tanto, uno debe de mirar por separado a cada hombre, individualmente y ayudarle, también a los delincuentes que son peligrosos, a alcanzar su propia viud, su propio espesor del deseo en este mundo material.